Búsqueda especializada de información científica. Esta es la primera clase y vamos a iniciar con las generalidades de la búsqueda especializada de información. Para esto tenemos que conocer qué es el www. Esto es el punto de inicio de todas las páginas web. ¿Qué significa el www? Es el World Wide Web. ¿Qué significa la red informática mundial? Que es un sistema lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas web. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de las páginas web para obtener toda la información que necesitemos, sea para la parte de investigación o para la parte académica. Y acá estamos nosotros, justamente como en este momento estamos frente a un computador, frente a un celular, frente a una tablet. Nosotros nos estamos conectando con el mundo. Nosotros estamos enviando información, estamos enviando archivos, videos, datos, pero no solamente estamos enviando, sino también estamos recibiendo ese tipo de información. Es decir, nosotros nos conectamos con el mundo, pero no solamente nosotros nos conectamos con el mundo también se conecta con nosotros. Porque a la par que estamos enviando información, estamos recibiendo información y estamos interactuando, estamos modificando y se van potencializando muchas estrategias de búsqueda. Pero la pregunta es que cuando nosotros subimos información o bajamos información, siempre decimos que la información está en la nube. Por ejemplo, ustedes habrán subido algún video al YouTube o habrán bajado algún video de YouTube, habrán bajado algunas canciones, algún PowerPoint, algún PDF, algún libro, algún artículo, o habrán enviado algún correo electrónico con esta misma información. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra esta información? Se encuentra en el Internet, se encuentra en la nube. Pero la pregunta es, ¿dónde está la nube? La nube se encontrará en el cielo, habrá un lugar físico en la Tierra, se encontrará en los satélites, se encontrará en el espacio. ¿Qué es la nube realmente? Esta nube son los data centers. Los data centers son centros físicos de almacenamiento de información. ¿Cuánta capacidad tiene un data center? ¿Cuánta capacidad de almacenamiento? Tiene aproximadamente 10 zettabytes. 10 zettabytes es aproximadamente 1.000.000 de terabytes. Más o menos, para que se imaginen, ustedes tienen discos duros. Los discos duros externos tienen aproximadamente 1 terabyte o 2 terabytes. Imagínense, 1.000.000 de discos duros son los que se encontraría en estos data centers, que se encargan de almacenar toda esa gran cantidad de información que estamos procesando. Estos data centers son espacios físicos grandes. Acá, por ejemplo, podemos ver una vista desde el Google Maps, cómo podemos ver el espacio físico de un data center. Pero, ¿qué sucedería si uno de estos data centers, que se encuentra toda esa información de nuestra web, de nuestro correo electrónico, de nuestros videos, de nuestros archivos, de nuestras cuentas, ¿qué pasa si estos sufrieran algún ataque, no? Se destruiría toda la información. Pero no es que contamos con un solo data center en el mundo. En el mundo se encuentran cerca de 2.400 data centers que están repartidos en 86 países de todo el planeta. Solamente en Estados Unidos se encuentran 1.046 data centers. Eso significa de que estos data centers tienen respaldos. Quiere decir que se están protegidos con copias y con todo para evitar cualquier tipo de estos inconvenientes. Pero nosotros cuando empezamos a buscar información en la web, es decir, en estos data centers que se encuentran almacenando y que permiten la conexión entre los datos, es una conexión que de acuerdo al tipo de buscador se nos permite entrar a un tipo de información. Como nosotros estamos viendo acá en el ejemplo, el Internet es como si fuera un iceberg. Cuando alguien ve un iceberg, ve la punta del iceberg.
aproximadamente ve el 30% del iceberg. El 70% se encuentra oculto bajo el agua. Así es el Internet. Nosotros, cuando nos ponemos a navegar por los buscadores normales, como por ejemplo el Google, por ejemplo el Mozilla, el Internet Explorer, cuando nosotros podemos a buscar en estos buscadores, en estos exploradores web, solamente tenemos acceso a un 30% de la información. Y el 70% de información se encuentra oculta. En este 30% de información que nos ubicamos en la parte superior del iceberg, pues se encuentran las cuentas de Facebook, de Skype, las cuentas de Google, el YouTube, el Facebook. Mientras que en las partes ocultas, por ejemplo en la Deep Web, por ejemplo se encuentran las cuentas de los bancos, ¿sí? Las cuentas de las universidades, los datos de las universidades, información clasificada. Inclusive existe una parte más oscura en la web que se llama la Dark Web, donde ahí se consiguen sicarios, trata de personas y todo un proceso. Pero para nosotros normalmente con los buscadores que tenemos accedemos solamente a la parte superior, a ese 30%. Hay ese 70% al cual no tenemos acceso. Para tener acceso necesitamos otros buscadores. Por ejemplo, el buscador Onion, ¿sí? Es muy parecido como el Google Chrome, pero se llama Onion. Y Onion no tiene esa clasificación pues, de .com. Tiene la clasificación para poder utilizar es el .onion, donde no existen páginas web como tales, sino son una serie de códigos que se presentan que identifican a una página web. Por acá es pues donde se manejan los hackers, información clasificada. Hay mucha información escondida, pero el detalle es que hay que saber cómo encontrarla en esta web profunda. No es como en la web superficial, donde todos los sistemas están conectados, donde hay buscadores que nos permiten enlazar la información. Entonces tenemos que conocer que hay una gran cantidad de información que está disponible en la parte superficial y otra mayor información que se encuentra oculta, que podemos tener acceso a esa información siempre y cuando utilicemos buscadores adecuados. Pero ahora sí, vamos con la función más útil de la red. ¿Para qué nos sirve la red? La red nos sirve principalmente para encontrar y bajar información. Pero ¿cómo podemos encontrar y bajar información? Para eso tenemos que utilizar en los buscadores palabras clave o frases de texto. Y si no hay resultados, ¿qué significa? Que su búsqueda no se ajusta a ningún documento. Cuando ocurre esto, tenemos que expandir la búsqueda utilizando términos que se relacionen con el tema que busca o eliminando algunos de los que ha empleado. Entonces la función más útil de la red es poder encontrar y bajar esa información. Pero ¿cómo vamos a encontrarla? Muchas veces cuando hacemos una búsqueda básica, encontramos una información superflua, de repente que no tiene una base científica, una información que de repente no puede ser válida para algún tipo de argumento que nosotros queramos utilizar en la universidad, en los trabajos o en lo que se esté redactando. Para eso tenemos que utilizar ciertas técnicas y ciertos procedimientos para poder tener acceso a una información de mayor calidad. Hay que tener claro dos cosas. Una cosa es buscar información y otra cosa es saber buscar información. Son dos cosas muy distintas. El buscar que el saber buscar. El que busca simplemente introduce palabras para ver qué es lo que le sale. El que sabe buscar utiliza buscadores, metabuscadores, conjuga palabras de manera adecuada para que le salga la información precisa que está buscando. Por ejemplo, ¿cómo utilizar un motor de búsqueda? Esta parte es una parte introductoria a la siguiente clase. La siguiente clase vamos a utilizar los motores de búsqueda, pero vamos a poder utilizar una serie de operadores para hacer más específicas nuestras búsquedas o para ampliar más la búsqueda. Un ejemplo, por ejemplo, en un tipo de búsqueda, si ponemos un nombre propio, ¿sí? Y tenemos que introducir el nombre de una persona. Si queremos introducir una frase, tenemos que escribir entre comillas la frase.
Cuando se utiliza las comillas, el buscador busca exactamente lo que está dentro de las comillas. O sea, busca exactamente lo que está eso. Si yo pongo con todos los nombres, por ejemplo, empezamos a utilizar los booleanos. ¿Sí? Los términos booleanos son términos de conjugación o cercanía que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos poner el signo más, el nombre, primero, más otro nombre, y nos empieza a dar los resultados de la unión de los tres nombres. Pero de repente queremos ampliar más la búsqueda. Podemos utilizar con al menos uno de los nombres, es decir, el nombre 1 o el nombre 2 o el nombre 3. ¿Eso qué significa? Que me puede buscar la combinación de los tres o donde aparezca por lo menos uno de ellos. O de repente queremos que no contenga la palabra. Podemos tener el nombre 1 y el nombre 2, pero no queremos que contenga el nombre 3. Así que se le coloca, nos darán las conjugaciones donde aparezca el primer nombre, el segundo nombre, pero menos la unión con el tercer nombre. Podemos utilizar también múltiples finales posibles, que significa que vamos a utilizar en los prefijos y en los sufijos se puede agregar un asterisco. Y el asterisco nos va a dar una gama de posibilidades. Por ejemplo, si yo pongo nombre y le pongo asterisco, me va a dar todos los resultados que tengan que ver con nombre, con nombrado, con nombres, con sin nombre y otras combinaciones posibles. Quiere decir que el asterisco le da una gama de posibilidades en la búsqueda. Las mayúsculas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la búsqueda escribe con mayúsculas? Si usted escribe con mayúsculas, el motor remitirá resultados solo con mayúsculas. Pero si usted escribe con minúsculas, el motor remitirá resultados tanto con mayúsculas y minúsculas. Quiere decir, si uno escribe con minúsculas, la búsqueda será más amplia. Si uno escribe con mayúsculas, la búsqueda será más restringida. Un ejemplo, si introduce la palabra procurador general, el motor remitirá todas las páginas que contengan la palabra procurador y todas las páginas que contengan la palabra general, así como algunas que contengan ambas palabras, desde luego, pero estarán perdidas entre todos los otros documentos. ¿Qué pasa si ahora se escribe procuradores generales? Es decir, ahora escribiremos en plural. Esta vez el motor solo remitirá un número limitado de páginas que contengan las palabras procuradores generales en plural, ya que ha optado por omitir las instancias en singular. Al escribir procurador general con asterisco, recuerden que el asterisco es un operador de truncamiento, ahora tiene palabras procurador general y procuradores generales, pero hay un problema. La búsqueda excluye todas las páginas donde procurador general esté escrito como procurador general, es decir, unido, como procuradores general, porque procuradores estaría en plural, o como procurador generales, porque generales estaría en plural, procuradores general, procuradores / general y demás. Entonces, este asterisco, ¿sí?, que es un operador de truncamiento, si lo estamos utilizando en singular, nos da una capacidad de búsqueda. Si lo utilizamos con palabras en plural, nos da otra capacidad de búsqueda. El asunto entonces es encontrar la manera de remitir todos los usos posibles. ¿Y cómo hacemos todos los usos posibles? Por ejemplo, ahora sí, es más procurador asterisco más general asterisco. Recuerden que el más nos sirve para hacer una unión entre las dos palabras, o que pueda buscar una o que pueda buscar la otra, y además la asociación. Y el asterisco como operador de truncamiento me da todas las posibilidades. Si mezclamos los dos operadores, pues se amplía completamente la búsqueda. Ahora obtendrá páginas que contengan al menos una palabra que empiece con ambas raíces, con procurador y general. ¿A qué conclusión llegamos? Una búsqueda especializada se debe llevar a cabo para satisfacer sus expectativas. Generalmente es diferente a una búsqueda básica, pero ahorra tiempo. Eso es lo que estábamos comentando. No es lo mismo buscar que saber buscar. En la próxima clase van a tener una conferencia completa de cómo utilizar los operadores en la búsqueda. Gracias.